Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenas tardes o buenas noches, estés en el momento en el que estés. Como siempre te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva, capítulo 2 de la cuarta temporada que llevamos ya. Capítulo que vamos a dedicar íntegramente de mi último bebé. Hoy te vengo a hablar del libro Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies. Mi último libro de literatura infantil que voy a destripar para ofrecerte de qué manera lo puedes llevar a tu hogar para trabajar X valores, del mismo modo que te lo puedes llevar al aula para trabajar otros tantos. Pero antes de empezar te digo que si quieres adquirirlo está única y exclusivamente de venta en Amazon. Lo único que tienes que hacer es en la cajita de búsqueda de Amazon poner el título Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies. A lo mejor si pones la mitad del título ya te aparece, pero igualmente para ser así pues como más correcta te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que tú puedas desde el podcast ya directamente acceder al link de compra por si es de tu interés. Y por si no es de tu interés yo te voy a contar hoy un poco de todo, pero voy a empezar por mi periplo con las editoriales para que sepas y entiendas la característica de este libro, cómo viene y cómo se ha gestado. Es importante para mí que tengas todos los detalles para empezar a destriparte sobre qué van estas mariposas en el estómago. Y voy a empezar, como te decía, contando algo que es muy importante para mí, que habla pues de mi relación con las editoriales como escritora de literatura infantil. Así que sin más preámbulos, ¡empezamos! En el capítulo de hoy, En el capítulo de hoy te lo voy a contar todo, absolutamente todo, y desde el inicio. Cuando tenía 20 años, en un muy buen momento de mi vida, decidí escribir un libro inspirado en mi experiencia como docente estudiante en prácticas. Simplemente puse con letras lo que estaba viviendo en una historia poco convencional que titulé Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies. Sí, este título tenía que ser, y no me valía ningún otro, es lo poco que se ha mantenido del libro en el tiempo. Pedí de aquella opinión a una persona objetiva que me corrigió el texto y me dio alguna crítica que acepté y mejoré. No eran cosas llamativas, pero después de corregirlo por primera vez, directamente lo guardé en un cajón. No era tan buen momento como yo me creía, y es que en realidad no llevé bien las críticas y pensé que no valía para escribir. Tuvieron que pasar 18 años, ni más ni menos, para que decidiera sacarlo de aquel cajón en el que lo había metido. En realidad, yo tenía que salir de aquella zona y se lo di a leer a otras dos personas totalmente distintas. Una de ellas fue mi amiga Mónica Lemos, mentora de emprendedoras. Claro, esta mujer fue quien me empoderó y me impulsó a determinarme para publicarlo. Y me puso en contacto con Fer Ferrer, un ilustrador que puso la nota de color que necesitaba para hacerlo realidad. Mi marido fue el segundo lector. Ojalá hubiese sido el primero, porque a lo mejor la historia hubiese ocurrido mucho antes. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Fui muy feliz en esta fase y junto a este estado de ánimo pulí pequeños detalles e hice la obra, en mi opinión, más auténtica. Entonces me sentí con el valor de escribir a las editoriales. Ser madre ya hizo el resto, me dio valor y valía. El libro está dedicado a mi hijo. Las primeras veces era una novata, por eso te lo estoy contando, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor estás en la misma situación que estaba yo de aquella. No sabes cómo dirigirte a las editoriales, lo primero, no todas te valen.
Si tu libro tiene un carácter independiente, no puedes escribir a las tradicionales, pero realmente hay, te digo, editoriales a patadas. Poco a poco vas aprendiendo cómo relacionarte con ellas y elaboras tu proyecto editorial, un documento en el que presentas tu obra y sobre todo lo que realmente les importa a la gran mayoría, tu currículum basado en los seguidores que tienes en redes sociales y tu capacidad para vender. Sí, amigo, amiga, es así. Lo cuento porque sois muchos, empezáis a ser muchos y muchas los que me estáis preguntando cuáles fueron tus pasos, Elvira. Cuéntanos un poquito más de ese proceso de tocar puertecitas. Bueno, sigo. Todas las editoriales que me han respondido me han dado 2 contestaciones genéricas. La primera, gracias, pero tu obra no sigue nuestra línea editorial. La segunda, nos encanta, vamos a hablar de números. La respuesta 1 proviene de las editoriales tradicionales, que ponen su dinero íntegramente y por tanto no publican a todo el mundo. Generalmente lo hacen con autores, personas famosas, conocidas o autores consagrados. El hecho de que te contesten ya dice de tu obra pues bastante bueno. En mi opinión dice que les ha parecido por lo menos interesante. De lo contrario ya ni contestan. Puede incluso que haya pasado algún turno de lectura y otro día si queréis hablamos de esto. La respuesta 2, la segunda respuesta es siempre un timo. En la actualidad la mayoría de editoriales te ofrecen publicar tu libro, pero tú serás él o la que invierta para que este sea posible con una tirada de libros irrisoria que acabarás pagando tú. Te venden la moto de que ya los vendes el día de la presentación, de que no vas a tener problema porque ellos trabajan con impresión a demanda y un largo etcétera, pero el libro lo pagas tú. Es una autopublicación enmascarada en la que hace negocio con tu obra. Tú pagas y ellos se llevan el dinero. Tu obra estará publicada, sí, pero en muchas ocasiones mal editada, sin una revisión, sin acompañamiento al autor, sin pararse en hacer de tu libro un buen libro. De este modo hubiese podido publicar con decenas, y no te exagero nada, de editoriales, porque mi libro ya estaba listo para salir. Todo estaba hecho, ilustraciones incluidas, portada, plan editorial, todo. Es un libro muy goloso para las editoriales que trabajan de este modo, yo lo sé. Lo peor es cuando te proponen esto y aún encima quieren cambiar detalles para que sea, según ellos, más vendible. Por ejemplo, cambiar el título o incluso el final de la historia, la estética o el nombre de los personajes. A mí me han propuesto todas estas. Pero vuelvo a mi historia. Total, que al final vas y dices, bueno, para autopublicar y que me cueste un riñón, estoy hablando de una cifra de inversión entre los 1.200 y los 1.500 euros. Para eso prefiero hacerlo con Amazon, me llevo lo que me tenga que llevar y la obra es mía. Es mía con todas las decisiones que esto conlleva, con una serie de servicios que no vas a tener, pero manteniendo la esencia. Y así me decidí. Un 26 de agosto, ya va a hacer un mes, me decido y publico en Amazon. La cosa no ha ido nada mal. Estoy verdaderamente contenta y agradecida por todas las personas que han brindado su apoyo a este proyecto literario. Me siento francamente feliz. Ha superado todas mis expectativas, especialmente en lo relacionado a las opiniones del libro, de cómo ha llegado a niños y a niñas, a adultos y a adultas, y de el feedback que me ha llegado, que es inmejorable. Total, que en este punto te voy a hablar ya de esta obra, pero no sin antes hacerte un repaso sobre la importancia que tiene la literatura infanto-juvenil, porque considero que es una de las grandes olvidadas en todas las habilidades y destrezas de los niños y las niñas de nuestra era. La importancia de la literatura infantil en el desarrollo integral de los niños y de las niñas es innegable y trasciende las páginas de los libros para dejar una huella profunda en su crecimiento y en su formación. No solo entretiene a los pequeños lectores, sino que también cumple una serie de funciones esenciales que contribuyen a su desarrollo. En primer lugar, fomenta el amor por la lectura desde una edad temprana. Exponer a niños y a niñas a libros desde sus primeros años de vida, siempre lo digo, les ayuda a desarrollar una afinidad por la lectura, lo que a su vez mejora sus habilidades lingüísticas y cognitivas. Leer cuentos y libros con ellas les proporciona una experiencia compartida que fortalece
los lazos emocionales con los adultos que les leen. Además, la literatura infantil despierta la imaginación y la creatividad en los niños. De esto vamos a hablar hoy mucho. A través de sus historias, nuestros pequeños, nuestras pequeñas, pueden explorar mundos imaginarios, personajes fascinantes y situaciones inusuales. Esto va a estimular su capacidad para pensar de una manera abstracta, resolver problemas y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. La literatura infantil también desempeña un importante papel en el desarrollo del lenguaje y la adquisición de vocabulario. Los libros para los niños, para las niñas, suelen estar llenos de palabras nuevas y desafiantes que amplían el repertorio lingüístico de los pequeños lectores. Además, escuchar historias les ayuda a comprender las estructuras de las oraciones y la gramática de una manera natural y agradable. Mucho se habla de que la tecnología, el empleo de la tecnología en edades tempranas puede ser un freno al motor del desarrollo lingüístico verbal, pero poco se habla de la necesidad que tenemos de dar y ofrecer más libros a nuestra infancia, de que las bibliotecas tengan más libros, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? De que acerquemos a los niños y a las niñas a la literatura. Otro aspecto importante de la literatura infanto-juvenil es que puede ayudar a los niños y a las niñas a comprender y procesar emociones. A través de las historias, estos pueden explorar temas como el miedo, la tristeza, la alegría y la empatía. Los personajes y las tramas les brindan la oportunidad de identificarse con situaciones y sentimientos, lo que les permite desarrollar habilidades emocionales y sociales. Este es uno de los principales enfoques de mi libro, ya que promueve la empatía y la comprensión hacia las diferentes culturas y perspectivas. Al leer sobre personajes y lugares diversos, los niños y las niñas aprenden a apreciar la diversidad y a respetar las diferencias. Esto es fundamental, ¿no?, para promover una sociedad inclusiva y tolerante. Mi pequeña y humilde contribución al mundo de la literatura infantil es sin duda una puerta abierta a la imaginación y la empatía. Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies es un libro diseñado para lectores de 0 a 99 años, lo que nos lleva a un viaje revelador a través de los ojos de Julia, una niña que ve el mundo de una manera única. Julia interpreta las palabras y metáforas de los adultos de manera literal, lo que la lleva a situaciones graciosas y conmovedoras. Su perspectiva única nos invita a explorar un mundo desde la óptica fresca y a menudo divertida, ¿no?, pero también nos desafía a comprender y a empatizar con su condición de niña que demanda que el mundo de los adultos y de las adultas la entienda. A medida que seguimos las peripecias de Julia, descubrimos que este libro no es solo la aventura de una niña, sino también una herramienta valiosa para el desarrollo socioemocional del lector, de la lectora. Nos enseña sobre empatía, sobre comprensión y sobre la importancia de aceptar y celebrar las diferencias en la forma en que todos vemos el mundo. Ese mundo que nos rodea, ese misterioso mundo. Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies es una pequeña obra literaria que nos recuerda la magia de la infancia y la importancia de abrazar las perspectivas únicas de cada niño y de cada niña. Es una invitación a reír, a reflexionar y sobre todo a aprender a través de los ojos de Julia, su protagonista. Vamos a explorar el mundo de Julia. Estas mariposas, estos pájaros, estas hormigas nos brindan una aventura para ver el mundo desde la perspectiva única de su protagonista. Una niña, repito, que interpreta el lenguaje figurado de los adultos, de las adultas, de una manera literal. Una característica de los niños de su edad, de los niños en torno a los 3 y 5 años, pero que está agrandada, que está exagerada. A través de los ojos de Julia, de sus ojos, los lectores, las lectoras, jóvenes y adultas por igual, nos vamos a sumergir en un universo donde las palabras y las frases van a adquirir vida propia. Esta experiencia literaria no solo nos hace sonreír con las ocurrencias de Julia, sino que también nos desafía a comprender y empatizar con su singular forma de ver el mundo. Al seguir sus aventuras, los lectores, las lectoras, nos vemos inmersos en un viaje de empatía, aprendiendo a ver más allá de las palabras y apreciar las diferencias en forma
de que cada uno interpreta la realidad. Esta perspectiva, como te decía, está literariamente agrandada o hiperbolizada, si quieres, para recordarnos que todos somos únicos, todas somos únicas y que cada uno, cada una de nosotros, de nosotras, tiene una forma especial de experimentar el mundo que nos rodea. Esto, a su vez, nos anima a comprender mejor las perspectivas de los demás y a aceptar las diferencias con amor y comprensión. Es un libro que habla simplemente de aceptar, que habla de la aceptación. Consejos que os voy a dar para leerlo. Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies no va a ser solo un libro sobre perspectiva, sino también una poderosa herramienta, yo creo, para abordar temas socioemocionales esenciales con los niños y las niñas, como el valor de la empatía y la comprensión. Para utilizar este libro como una herramienta efectiva en la educación socioemocional de los niños y de las niñas, aquí tienes unos consejos prácticos. El primero de ellos, que me encanta: haz una lectura compartida, lee el libro junto a los niños, a las niñas y anímales a hacer preguntas sobre cómo creen que Julia ve su mundo. Esto fomentará la reflexión y el diálogo sobre las diferencias en la forma en que todos interpretamos las cosas. Promueve una discusión abierta. Después de la lectura de cada capítulo, abre un espacio para discutir estas situaciones en las que los personajes malinterpretan las expresiones figuradas. Pregunta a los niños, a las niñas, cómo se sentirían en el lugar de Julia y cómo podrían ayudarla también. Practica la empatía, importantísimo. Utiliza las situaciones del libro como punto de partida para hablar sobre ese valor en alza y la importancia de ponerse en el lugar de los demás. Pregunta a los niños, a las niñas, cómo pueden aplicar estas lecciones en su vida diaria. Promueve también un vocabulario emocional. Explora las emociones que experimentan los personajes en el libro y cómo se relacionan con estas situaciones. Ayuda a los niños y a las niñas a identificar y expresar sus propias emociones, sus propios sentimientos. Conecta con la vida real. Anima a los niños, a las niñas a identificar estas situaciones en su propia vida en las que puedan aplicar lo que han aprendido del libro. Esto ayuda a llevar las lecciones de empatía y comprensión a su vida cotidiana. Y por último, repetición. No dudes en volver a leer el libro en diferentes momentos, ya que cada lectura puede revelar nuevas capas y de hecho así está diseñado para que las revele de comprensión y de empatía. Con estos consejos puedes aprovechar al máximo esta herramienta que te ofrezco para el desarrollo socioemocional de los niños y de las niñas. Pero además, como todo libro, nos va a ayudar en conceptos cognitivos relacionados con el desarrollo de la lectoescritura. Algunas de las maneras en las que este libro puede inspirar a los jóvenes lectores para mejorar su lectoescritura son las siguientes. A través de la exploración literaria, pues al sumergirse en la historia, al sumergirnos en la historia de Julia, podemos descubrir el poder de la narrativa y de la imaginación. Esto puede despertar el interés por explorar otros libros y descubrir nuevas historias. Mediante los diálogos abiertos, leer el libro junto a un adulto puede abrir la puerta a conversaciones sobre la trama, sobre los personajes, sobre las emociones que experimentan estos y estas. Esto fortalece las habilidades de comprensión y comunicación de los niños y de las niñas. También se puede fomentar la escritura creativa, ya que inspirados en las aventuras de Julia, los niños y las niñas pueden ser alentados a crear sus propias historias, incluso en el mismo formato. Este libro demuestra que la escritura puede ser una forma divertida de expresar nuestras ideas y emociones del mismo modo en que lo hace Julia. También la conexión con los personajes. Los niños pueden sentir una conexión especial con determinados personajes, especialmente, claro está, con Julia. Esta conexión puede motivarlos para leer más y para conocer nuevas historias. También la exploración visual es muy importante y de esto hablaremos también hoy. Las ilustraciones del libro pueden inspirar a niños y a niñas a dibujar y a garabatear. Esto va a ser realmente importante, lo que puede fomentar la creatividad y la expresión artística. El garabato es la pieza fundamental en las ilustraciones que Fer Ferrer hace de este libro y es muy importante que entendamos el garabato como la libre expresión que nunca debemos manipular y nunca debemos dirigir los adultos de los niños y las niñas. Además, la comprensión de la lectoescritura se trabaja al seguir las palabras. Mientras se leen en voz alta, por ejemplo, los niños pueden desarrollar estas habilidades de lectura y escritura.
puedes alentarlos o alentarlas a señalar palabras familiares o letras que a medida que avanza la historia pues se van descubriendo, ¿no? Se pueden promover los hábitos de lectura, etc. Además, este libro tiene intencionalmente muchos tipos de formato textual: columnas, grandes letras capitales, diálogos destacados e incluso frases con tipografías más agrandadas que ayudarán a comprender de otro modo más visual el mundo de las letras. Pero además, que te lo comentaba con anterioridad y es que me parece muy importante, el libro está ilustrado a modo de garabatos infantiles, para poner en valor esta fase evolutiva de la infancia. El garabato es mucho más que simples trazos de papel, es una forma importantísima de expresión creativa para los niños y las niñas que promueve la imaginación y la autoexpresión de maneras sorprendentes. Cuando los niños o las niñas garabatean, están creando un mundo propio de colores, formas y líneas. Están traduciendo sus pensamientos, sus emociones y experiencias en un lenguaje visual único y personal. Este proceso es fundamental para su desarrollo, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo creativo y cognitivo, tanto como el integral y personal. El garabateo fomenta la imaginación al permitir que los niños y las niñas exploren sin restricciones. No hay reglas, no hay límites, lo que significa que pueden dar rienda suelta a sus ideas más audaces y desarrollar su capacidad de pensar de manera no convencional. Además, el acto de garabatear les va a brindar una forma de autoexpresión. Pueden comunicar sentimientos que tal vez no puedan expresar con palabras, lo cual les ayuda a comprenderse mejor a sí mismos y a procesar sus emociones. El garabateo es un medio invaluable a través del cual los niños pueden liberar su creatividad, explorar nuevas ideas y expresar sus pensamientos y emociones de manera única. Así que no dirijamos diciendo: no, el sol se dibuja así, de esta manera, así no es una casa. No hagamos esto. Fomentemos y celebremos esta forma de expresión que puede tener un impacto positivo en su desarrollo artístico y emocional. Y esto ha querido transmitir, y en mi opinión lo ha hecho brillantísimamente, el ilustrador mexicano Fer Ferrer, con sus ilustraciones maravillosas, que es que se me ponen los vellos de punta solo de verlas, de este libro. La historia de Julia, en Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies, me parece a mí, claro que voy a decir que soy su autora, ¿no? Pero me parece una poderosa herramienta para padres, madres y educadores y educadoras en la promoción del desarrollo socioemocional y el aprendizaje de los niños. Te lo voy a resumir. Fomenta la empatía, desarrolla la comprensión de las emociones, estimula la imaginación, promueve un diálogo abierto, fomenta la autoexpresión, refuerza la importancia de la literatura infantil y ofrece lecciones sutiles, no adoctrinantes. Por último, te voy a dar algunas recomendaciones para que lo uses en el hogar, tanto como en el aula, y que exprimas todo su potencial. En el hogar, a través de la lectura compartida, lee el libro junto a tu hijo, junto a tu hija, y fomenta la discusión. Pregunta sobre cómo se siente acerca de las situaciones de Julia y si alguna vez se ha sentido de manera similar, si se ha sentido callada, si ha sentido que el mundo de los adultos no le comprendía. Fomenta ese diálogo abierto, anima a tus hijos y a tus hijas a hacer preguntas, a compartir pensamientos. Esto les ayudará a procesar la historia y a desarrollar habilidades de comunicación. Desarrolla con ellos, con ellas, actividades creativas. Después de cada lectura, realiza actividades inspiradas en el libro, como dibujar mariposas en el estómago o escribir historias sobre las aventuras de Julia, así como de las suyas propias. Y sobre todo, reflexiona con tu hijo, con tu hija, sobre las emociones y sentimientos. Discute sobre estas emociones, estos sentimientos que experimentan los personajes y cómo se relacionan con las situaciones de la vida real que les atinge a ellos, a ellas. Esto fomenta la inteligencia emocional. Estamos trabajando mucho de golpe y plomazo, simplemente hablando sobre el libro. ¿Y en el aula? Pues en el aula, 1.000.000 de ejemplos. Lee en grupo, organiza sesiones de lectura en grupo en las que los niños y las niñas puedan escuchar la historia y participar en discusiones posteriores, en debates. Esto fomentará la comprensión y la comunicación.
genera un proyecto de escritura, pídele a tus estudiantes que escriban sus propias historias de interpretaciones literales inspiradas en el libro. Esto podrá desarrollar habilidades de escritura creativa. Dramatízalo, organiza una representación teatral de una escena del libro en el aula. Los estudiantes pueden actuar como personajes y explorar la narrativa de manera más profunda. Promueve un proyecto artístico relacionado con el libro. Invita a tus estudiantes a crear obras de arte basadas en las metáforas del libro. Esto fomentará esa expresión artística y la interpretación visual. El garabato, como te digo, es un punto fundamental a la hora de generar un proyecto artístico, ¿no?, basado en el libro. Crea tu club de lectura, ya te he hablado de esto en otros podcasts. Crea un club de lectura en el aula donde los estudiantes puedan discutir sobre el libro y compartir sus pensamientos y emociones. Esto fortalecerá, ¿no?, las habilidades de comprensión lectora y promoverá la socialización. Habla sobre empatía. Organiza actividades que fomenten la empatía, como discutir cómo se sienten los personajes del libro o cómo podrían ayudarlos. Esto va a promover la comprensión de las perspectivas de los demás. Haz trabajos en grupo, divide a los estudiantes en grupos y asigna capítulos del libro para que los analicen y presenten a sus compañeros. Esto promoverá el trabajo en equipo y la habilidad de expresar ideas. Y, sobre todo, vincúlalo con el currículum, porque no encuentra maneras de vincular el libro con temas del currículum, como la literatura, la escritura creativa y, sobre todo, la educación socioemocional. Recuerda que la clave para obtener el máximo beneficio de este libro es fomentar la discusión, la creatividad y la reflexión en torno a las lecciones y las experiencias de Julia, sobre todo las experiencias, no las lecciones, porque no queremos adoctrinar. Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies pretende ser una herramienta valiosa para el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los niños y de las niñas, ya sea en el hogar o en el aula. Recuerda que puedes adquirir el libro en Amazon exclusivamente, simplemente escribiendo el título o bien desde el enlace que te dejo en la cajita de descripción de este podcast. Y para finalizar, que ya se nos está quedando largo este podcast, lo último que quisiera decir es una frase de agradecimiento, unas palabras de agradecimiento para todos aquellos que han comprado el libro, que lo han compartido, porque además es que han sido muchísimas las personas que todos los días comparten en sus redes sociales el libro y de esta manera hacen que llegue a más gente. Y una mención muy especial a aquellos que han dejado una reseña en Amazon, porque de este modo consiguen que el libro posicione. Esto ya sabéis que ahora va de posicionar, ¿no? Como en Google, pues lo mismo en Amazon. Hacen que el libro posicione y que haya estado en las listas de los más vendidos en determinados momentos en que se ha colocado, hasta en el número 1 de determinadas listas. No puedo dar más que las gracias por la acogida que ha tenido y por todo el apoyo recibido. Así que en la cita de la semana, una cita que vamos a hacer de agradecimiento para todos y para todas vosotras. Recuerda que si quieres adquirirlo, ahí está en la cajita de descripciones y si lo haces, muchas gracias. Gracias por estar ahí y os dejo con la cita de la semana. La cita de la semana. La cita de esta semana no es una cita para que la repienses o para que la reflexiones, tampoco es una síntesis del capítulo de hoy. En esta ocasión he querido aprovechar esta sección para dar las gracias a todos los que ya habéis confiado en mi proyecto, así como a todos los que os decidáis a comprar este libro. Es una cita de John F. Kennedy y dice lo siguiente: debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Lo compres o no lo compres, oye, simplemente por estar ahí y escuchar el podcast de hoy, muchísimas gracias. No sabes hasta qué punto mi vida ha cambiado con esto. He ganado en autoestima, me he sacado esos proyectos que tenía guardados en un cajón. Esto es fundamental. Nunca, jamás nunca, y esto lo he dicho mucho últimamente, te guardes un proyecto en el cajón. Sácalo de la manera que sea. A mí, desde luego, me ha ido genial. No te puedes hacer una idea, de cómo estoy ahora mismo. Realmente agradecida y emocionada de saber que eso que se iba a quedar en el ordenador, en un archivo perdido del ordenador,
ha llegado a tantos y a tantas niñas, a tantos y a tantas adultas. Así que yo te animo, si desde aquí tienes un proyecto, a que vayas adelante y sobre todo a que nos lo cuentes. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos, no me canso de decirlo, no me redundo. Gracias. Y nos vemos en el capítulo de la semana que viene. Oye, que vamos a capítulo por semana, temporada 4. ¿Qué es esto? Que venimos con mucha fuerza. Nos vemos la semana que viene, domingo. Ahí te espero. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene, amigos.